Bien, y vamos con la tercera y última parte de esta sesión. Y ya habíamos visto algún autor neoplatónico y autores medievales. Y es esta diapositiva que estáis viendo en este momento le pasa como a la primera. No es algo que tengáis que saber, pero creo que es bastante interesante que sepáis un poco lo que pasa entre el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, o sea, en el Renacimiento. Entonces, a finales de la Edad Media, cuando todavía no había terminado, pero ya después justo de Tomás de Aquino, empieza a haber autores no latinos, no del sur, sino más bien del norte. Por ejemplo, Juan Duns Scoto era de Países Bajos y Guillermo de Ockham, inglés. Estos autores empiezan ya a negar la mayor. Es decir, no es que Santo Tomás de Aquino intenta decir, bueno, se puede llegar a la verdad mediante la razón, pero de una manera limitada porque es necesario el uso de los sentidos. Y luego, pues aparte, de una forma dual, por así decirlo, pues también se puede llegar a la verdad revelada, pues directamente y no sé qué. Estos autores que os estoy señalando lo que hacen no es limitar la razón o limitar hasta dónde pueden llegar el conocimiento del mundo empírico, sino que separan completamente el conocimiento del mundo empírico del conocimiento del mundo trascendente. Y esto pone fin a la escolástica. En el momento en el que el mundo trascendente, es decir, Dios, es algo a lo que no se puede llegar mediante la razón, porque es algo que trasciende de los sentidos, pues no hay ninguna discusión posible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un mundo material, que es al que podemos llegar por medio de los sentidos, y para comprender ese mundo material tenemos las ciencias naturales. Y para comprender a Dios, pues tenemos la fe. No hay razón que valga. Y esa es un poco la cosa principal, eso es fundamental, tanto para entender lo que fue el comienzo de la Edad Moderna, como lo que fue y lo que es el protestantismo y todas las implicaciones que eso tuvo. Porque, al contrario que Santo Tomás, que intentó unir todo, por así decirlo, hay unas leyes naturales que se ven reflejadas en las leyes, bueno, una ley eterna que en los seres humanos se ve expresada en una ley moral, que a su vez en una sociedad se ve expresada en una ley positiva. Esas conexiones que hay, o ese intento de conocer la verdad mediante la razón, aunque bueno, de forma limitada, porque los sentidos, con estos últimos autores ya se dice, eso no tiene ningún sentido. A Dios no se puede llegar por medio de la razón, porque Dios está más allá de los sentidos. O tienes fe o no tienes fe. Y la ley de los humanos es otra cosa, porque entra dentro del rango de lo empírico. Pues nada, es interesante. Os he escogido esto, me parece bastante interesante. No lo voy a leer y no va a entrar en ningún sitio. Si lo queréis leer, a mí me parece que es una parte muy interesante para poder comprender el mundo en el que vivimos hoy, porque si os dais cuenta hay una gran diferencia entre lo que es el mundo anglosajón protestante y el mundo católico, aunque lógicamente ahora con los medios de comunicación hay cada vez más movimiento, ¿no? Y cada vez más influencia, sobre todo desde el mundo anglosajón en el mundo mediterráneo e hispano, que es el mundo católico. Pero conceptos fundamentales, como es el concepto pues de la distinción entre grupos de personas, o la no distinción entre grupos de personas, la creencia en la igualdad o no, y ese tipo de cosas, está súper marcado por esto. Y cuando uno comprende estas cosas, entonces uno comprende ciertos procesos históricos que han habido, diferentes, en función de las culturas, en función de las creencias religiosas,
o ni siquiera de las creencias religiosas, sino de las creencias religiosas originarias de esa cultura. Entonces, partiendo de aquí, tenemos a Lutero ya en el final de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, o sea, en pleno Renacimiento. Y fijaos lo que dice de la razón. Así como sucedió con Abraham, la fe vence, mata y sacrifica la razón, que es la más rabiosa y pestilente enemiga de Dios. Abraham, como sabéis, fue a sacrificar a su hijo porque le dijo un ángel, oye, que dice Dios que sacrifiques a tu hijo con el altar como si fuera un animal. Dijo Abraham, vale, y lo fue a sacrificar y entonces le fue el ángel y le dijo, oye, que no, que era mentira, que eso era solo para ver si tenías fe. Y entonces, pues por eso recibió la gracia de Dios Abraham. Pues fijaos lo que dice Lutero. Igual que la fe vence con Abraham, pues la fe tiene que vencer a la razón, porque es una cosa pestilente y rabiosa enemiga de Dios. Toma ya. Efectivamente, la razón significa la iniciativa por parte del hombre, esfuerzo de investigación, confianza en las posibilidades humanas, mientras que la fe es la iniciativa abandonada en Dios, la renuncia a toda investigación, la confianza exclusiva en la gracia justificante de Dios. La presencia y predestinación divinas implican que no suceda nada que Dios no quiera, es decir, los seres humanos no somos libres. Aunque Lutero, bueno, ahora veremos con Calvino que esto va al extremo, pero Dios no está sujeto a ninguna norma o regla, así que lo que quiere es justo, aunque nos parezca injusto. Por eso cuando dice, ay, pues si Dios es justo, ¿por qué permite las guerras y por qué permite todo? Pues porque lo que permite Dios es justo y punto pelota. Y no hay que razonar nada, hay que aceptarlo y se acabó. Como sabéis, una de los aspectos fundamentales de la diferenciación entre protestantismo y el catolicismo, bueno, a todo esto la reforma protestante, comenzada por Lutero, lógicamente no viene de la nada. Viene dada filosóficamente por los autores que ya os he dicho, entre otros, o sea, uno de los precursores fue Guillermo de Ockham, que por supuesto también fue perseguido y todo esto, pero al final acabó extendiéndose su manera de ver las cosas y que bueno, que no era solo única de él, pero claro, había más problemas. Como sabéis, la iglesia tenía una corrupción rampante enorme, la gente compraba la salvación mediante dinero. No, si compras una... No me acuerdo cómo se llamaban, pero podías comprar unos papeles firmados por el Papa con el que te salvabas, ya no te ibas al infierno. Y claro, y así recaudaban dinero. Y Lutero era una persona súper purista que creía que no hacía falta una casta sacerdotal, que no hacían falta los iconos ni las imágenes y que todo eso tenía que ver con el paganismo y que nada. Y aquí, como lo pone, el Renacimiento fue el retorno a los principios. En el Renacimiento, pues vuelven los monumentos con motivos romanos. Bueno, pues como pone aquí, el retorno a los principios que el Renacimiento llevaba a negar el valor de la tradición, es decir, se empieza otra vez, por un lado, a ver al ser humano, pues empieza el humanismo, ¿no? El ser humano como el centro, a la investigación y todo eso, por un lado, por ejemplo, Renacimiento, Leonardo da Vinci, Galileo, todo eso, pero por otro lado, tenemos también ese negar el valor de la tradición a gente que era muy religiosa y que por lo tanto negaba la tradición religiosa o la tradición eclesial porque era una cortapisa a la verdad, o sea, era un lastre. Entonces, Lutero, como sabéis, lo que propugnaba era que la gente se salva por medio de la fe. Entonces, el hombre exterior viviendo en el mundo debe adaptarse a la práctica del bien no para conquistarse méritos, sino para contribuir al perfeccionamiento de la vida moral. La justificación por medio de la fe quita todo valor a las llamadas obras meritorias, es decir, tú te tienes que perfeccionar
en la vida social, pero no para salvarte. Tú no obras bien para no irte al infierno. No, tú te vas al infierno si eres ateo, no crees en Dios. Si no crees en Dios, te vas al infierno. Aunque seas un muy bueno, no. Y al revés. Y si crees en Dios, aunque seas una mala persona, te salvas. Entonces, ¿quiere eso decir que entonces no tienes que hacer nada en tu vida? No. Tienes que hacer cosas porque, fijaos lo que pone aquí. La vida social y el trabajo que cada uno ejerce en ella es el único servicio divino, la única obra en la que el cristiano da testimonio de su fe interior. Es decir, los que trabajan y los que se portan bien se ve que son cristianos. Los que se portan mal no son cristianos. Pero no se van a salvar por portarse bien o mal, sino porque no son cristianos. Aquí ya distinguimos claramente los que se salvan y los que no. Los que forman parte de los que creen y de los que no, independientemente de lo que uno haga. Y esta idea de Lutero, entonces, a ver, para resumir, por un lado está la fe, pero eso no quiere decir que uno no tenga que hacer nada en su vida. No es que no haya principios éticos. Hay principios éticos y morales, pero todo está subordinado a la fe. Bien, y bueno, y para que lo sepáis, él niega la función sacerdotal y por lo tanto, como sabéis, los protestantes pues pueden casarse y pueden formar sus propias iglesias y todo eso. ¿Por qué? Pues porque la gente puede leer la Biblia por sí misma. No necesitan que un sacerdote la interprete. Y pasamos a Calvino, que es lo mismo pero extremo. Es decir, como Calvino va un poco, pone aquí, es el retorno a fuentes religiosas, especialmente religiosidad del Viejo Testamento. Es decir, para Calvino Dios no es amor. Dios es omnipotencia. Entonces, Dios es el que decide, y como lo decide todo, no hay libre albedrío. Es decir, todos estamos predestinados al nacer. Al nacer hay unos que se van a salvar y otros que se van a condenar. Y ya está, y no hay nada más que hacer. Entonces, no hay nada que puedas hacer para salvarte o para evitar condenarte. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues claro, la idea es, fijaos, aquellos a los que llama a la salvación, decimos que los recibe por su misericordia gratuita sin tener en cuenta su propia dignidad. Por el contrario, el acceso a la vida está cerrado para todos los que él quiere dejar que se condenen. Y esto sucede por un juicio suyo oculto e incomprensible, pero también justo y equitativo. La elección divina precede, no sigue a la previsión divina. Bien, y lo que os quería decir, ética calvinista, es decir, usos y costumbres que son buenos. Muy importante para comprender el mundo de hoy. Por cierto, Calvino, donde nació y donde vivió, en Suiza. Bien. Fijaos, la diferencia entre los que se condenan y los que no es los que no se van a condenar, los que van al cielo, son los que viven bien. Porque son los que han sido elegidos por Dios. Pues fijaos, sobre la ética calvinista se modeló el espíritu de la naciente burguesía capitalista, es decir, su espíritu activo y agresivo con desprecio a todo sentimiento continuamente cauzado al éxito. Es significativo que el mismo Calvino haya anulado la prohibición de la usura, porque no sé si sabéis que hasta ese momento no se permitía que los cristianos prestaran dinero y recibieran dinero por prestar dinero. La usura estaba prohibida. Creo que solamente los judíos podían prestar dinero. Les llamaban usureros, pero claro, luego les iban a pedir dinero prestado, ¿no? Pues Calvino anula la prohibición de la usura y declara lícito percibir un interés sobre el préstamo. Es evidente que el carácter religioso reconocido al éxito en negocios estrechó las relaciones entre la actividad comercial y la conciencia religiosa y revistió de carácter sagrado la prosperidad económica. Es decir, tú lo que tienes que hacer es tener éxito, porque si tienes éxito quiere decir que Dios está de tu lado. Si Dios no está de tu lado, es que no tienes éxito. Conclusión. Claro, esto ya no es cuestión de tener éxito o no en la vida, es que si no tienes éxito te vas al infierno.
Fijaos las connotaciones que esto tiene, ¿no? Desde un punto de vista ético y moral. Bien, y por último, como complemento opuesto a Lutero y Calvino, está Juan de Mariana. Juan de Mariana era católico, que formó parte de la Contrarreforma católica, en el que se pretendía purificar e intentar solucionar muchos problemas que había en la Iglesia, pero reivindicando la tradición religiosa. Y fijaos la diferencia. O sea, Juan de Mariana no escribió, era un jesuita que escribió libros de economía, y lo interesante es que aunque no escribió libros de moral, sin embargo, en sus libros de economía se hablaba de que como todas las personas son hijas de Dios, fijaos la diferencia, entonces todos tenían la misma dignidad. Y por lo tanto, denunciaba aspectos tan a los que eran dados los reyes, como por ejemplo la devaluación de la moneda y la inflación. Porque claro, si había inflación en la moneda, los campesinos, lo que tuvieran, pues perdía valor. O porque claro, si había inflación, entonces, pues claro, el dinero empezaba a valer menos. Eso por un lado. Entonces, claro, quien tuviera ahorros, pues perdía valor sin necesidad de subir impuestos. Y por otro lado, los impuestos excesivos también los condenaba Juan de Mariana. Entonces, es interesante, este hombre también estuvo encarcelado por meterse con los gobernantes. Y bueno, lo podéis leer, no me quiero entretener mucho. Lo he sacado del ejemplo que tengo de investigación, para los que lo están haciendo online. Pero bueno, interesante, por ejemplo, Juan de Mariana establece que el gobernante debe ser elegido entre los que destaquen por su sentido de la justicia y lealtad. Lealtad al grupo y justicia. Lealtad al grupo, es decir, a los suyos. No a los suyos, a los otros gobernantes, sino al pueblo, que es de quien forma parte. Fijaos lo totalmente diferente que es esta visión de las cosas de la visión luterana o calvinista. La justicia basada en la igualdad de las personas debe ser impuesta para prevenir el advenimiento de los tiranos. Cuando no hay justicia, que esto es una cosa que habréis oído sobre todo los que estáis metidos en temas de justicia social o todo esto, ¿por qué hay que conseguir la igualdad económica? Pues porque si hay mucha desigualdad, pues empiezan los conflictos. Y si hay mucha desigualdad y empiezan los conflictos, ¿qué les pasa a las instituciones? Que decaen su credibilidad y entonces vienen los populistas y los tiranos necesariamente. Sin embargo, faculta al Estado el derecho de intervenir en algunas ocasiones, fijaos, para prevenir, entre otros sucesos indeseables, la excesiva acumulación de bienes por parte de algunos, especialmente si dichos bienes no se han conseguido trabajando. Juan de Mariana es uno de esos autores que por el hecho de ser español, y lo voy a decir claramente porque es así, prácticamente ninguno conocéis. Y va antes que otros que sí conocéis, muy liberales y que creen en la libertad del individuo y que los impuestos son malos y que el Estado, bueno, tiene que tener un papel limitado, como por ejemplo Stuart Mill o Bentham o todos estos. Que sí conocéis, pues porque, como os he dicho antes, aunque hay una diferencia entre el mundo originariamente católico, aunque hoy día ya no se puede decir que seamos católicos, bueno, algunos sí lo serán, pero no se puede decir que España, por ejemplo, sea un país católico, pero culturalmente sí lo es. Y de la misma manera que lo son casi todos los países de Hispanoamérica y los países mediterráneos. Bueno, los de Oriente no, pero los de Occidente sí. Fijaos la diferencia entre eso y las culturas protestantes. Es que todo tiene un sentido y a mí me gustaría que en estas prácticas, aunque ya os digo que esto nos... Bueno, esto probablemente si le demos una vuelta, pero vamos, no se trata de que os lo empolléis todo, se trata de que entendáis las implicaciones que esto ha tenido para el futuro, para nuestro día a día actualmente, ¿no? Pues Juan de Mariana fue uno de los exponentes más importantes de la llamada Escuela de Salamanca, que es un poco el precursor del liberalismo político. El liberalismo entendido como una visión del Estado limitada,
una desconfianza hacia las fuentes de autoridad, pero bueno, el Estado es necesario para que el capitalismo no se desmadre, ¿no? Por así decirlo. Y ya está, estas son las referencias y muchas gracias y hasta